calculamos entonces. Dijimos que I3 lo teníamos. I45, y vamos a ver si lo tenemos. Decimos que I45 viene de la unión de la resistencia 4 y la resistencia 5, es decir, que la intensidad en este punto son iguales, es decir, que la intensidad 4 y la intensidad 5 vale 3,125 por 10 a la menos 3, que es el mismo valor de la intensidad si la unimos, de las dos resistencias si la unimos. Entonces, I45 va a ser 3,125, que la calculamos arriba, por 10 a la menos 3, más la intensidad 3, que la calculamos aquí, que es 0,15, y esto va a ser igual a la intensidad total, que va a ser igual a la intensidad total ¿de quién? De la resistencia 453. Perfecto, calculamos entonces la intensidad de 453, nos va a dar, sacamos esto en la calculadora, y nos da 0,018125 amperes. Significa que la intensidad total del circuito va a ser este valor de acá, porque la intensidad de aquí va a ser igual a la intensidad de acá y va a ser igual a la intensidad de acá. Perfecto. Entonces, ya teniendo las intensidades o la intensidad del circuito, podemos proceder a calcular el voltaje total. ¿Por qué? Voy a dar vuelta aquí rapidito. El voltaje total va a ser igual a la resistencia total, ¿sí?, por la intensidad total. Esta es la ecuación para calcular. La intensidad total ya la calculamos y la resistencia total nos faltaría calcularla, pero es súper sencillo porque si están en serie sería sumar entonces las tres resistencias. Entonces la resistencia total del circuito va a ser, voy a colocarlo aquí, la resistencia 2, que nos lo da el ejercicio, que es 65, más la resistencia 1, que es 150, que nos lo da el ejercicio, más la resistencia de 3 de la combinación de la resistencia 4, 5, 3, que sería 413,79. Si sumamos esto, entonces la resistencia total del circuito va a ser 628,79 ohms. Ya tenemos la resistencia total y sustituimos. Vt entonces va a ser, o Vx, Vt o Vx, la resistencia total, que es 628,79 por la intensidad total, que ya la habíamos calculado, que vamos a trabajar con 3 decimales, que podemos decir que es 0,018. Entonces el voltaje total, si multiplico esto, nos va a dar 11,32 voltios. Perfecto. Vamos a ir entonces llenando acá la tabla. La resistencia total dijimos que es 628,79. El voltaje total es 11,32. La intensidad total, dijimos entonces que era este valor de acá, que sería, vamos a trabajar con 3 decimales, 0,18. Nos faltaría el voltaje y la intensidad de la resistencia 1 y 2, pero la intensidad de esas dos resistencias, como estaba en serie, dijimos que iba a ser entonces igual a la resistencia total, ¿sí? Entonces aquí la intensidad es 0,018 y 0,018. Me falta nada más el voltaje. ¿Y el voltaje cómo lo calculamos? El voltaje 1 va a ser igual a la resistencia 1 por la intensidad 1. El voltaje 1 es igual, a la resistencia 1 es 150 por la intensidad 1, que es 0,018, y nos va a dar entonces el valor del voltaje para la primera resistencia, 2,7. Y hacemos lo mismo para el voltaje 2, que es resistencia 2 por intensidad 2. El voltaje 2 va a ser igual, la resistencia 2, ¿cuánto es? 65. Por la intensidad 2, que es la misma, 0,18. Y esto nos va a dar un valor de
1,17 voltios. Ya tenemos entonces el voltaje 2 y el voltaje 1 y llenamos la tabla. Entonces el voltaje 2 va a ser 2,7 y el voltaje 1, 1,17. Ya así entonces finalizaríamos la tabla completa y cada uno de los valores que de X, que también nos los habían pedido, que sería este voltaje total, y es otra forma de hacer los ejercicios cuando no me están dando el valor de la batería. Les voy a dejar un link donde también se explica, es un video en YouTube que conseguí súper bueno, donde también se explica otro ejercicio con respecto a conexiones en serie y en paralelo para que hagan seguimiento y seguimos trabajando entonces de manera individual los ejercicios propuestos que se los mandaré en una fotito. Un besito, cualquier cosa, cualquier duda, estamos en contacto.